Cualquier entusiasta de los ovnis te diría que el mundo está repleto de sucesos extraños. Avistamientos, divulgaciones gubernamentales y la aparición repentina de naves desconocidas. En 2021, la CIA desclasificó miles de páginas de documentos relacionados con ovnis. Y, sin embargo, los misterios modernos son solo los últimos de una larga historia de fenómenos inexplicables. Y una de las historias más extrañas y escalofriantes proviene de Japón. Es la leyenda del Utsuro Bune, una nave misteriosa de otro mundo. Este relato sugiere que podría no ser la primera vez que juguemos con la idea de visitantes del espacio. El Utsuro Bune llegó en 1803. Fue descrito no como un barco de madera o tela de vela, sino como algo alienígena. El profesor Tanaka Kazuo de la Universidad de Gifu, quien ha dedicado décadas al estudio de la leyenda del Utsuro Bune, ha señalado que el misterioso barco de este relato se asemeja a un platillo volador, y fue mucho antes de que el concepto moderno de ovnis saliera a la luz. El 22 de febrero de 1803, frente a la costa de la provincia de Itachi, Japón, el mar pareció dar a luz a un enigma. Los pescadores avistaron una embarcación extraña. Era diferente a todo lo que habían visto antes, así que se sintieron bastante inquietos cuando la arrastraron a la orilla. La embarcación medía más de 3 metros de alto y casi 5 metros y medio de ancho, y tenía un asombroso parecido a un koro, un incensario japonés tradicional. Pero no estaba hecha de arcilla o madera, sino de extraña madera de palo de rosa lacada en su mitad superior y placas de metal en la parte inferior. Mientras los pescadores miraban adentro a través de las ventanas de vidrio, vieron que una escritura desconocida adornaba las paredes. No podían leer ni entender esos símbolos. En el interior había pasteles, agua y sábanas. Era una carga escalofriante para una embarcación que desafiaba la lógica. Y luego había otro misterio. Una mujer. Parecía tener alrededor de 20 años, con una piel tan pálida como la porcelana. Su cabello rojo era largo y tenía mechones blancos. Vestía con ropas largas y lisas de material desconocido y hablaba en un idioma que nadie reconocía. Pero lo más extraño era la caja que llevaba. Era un objeto rectangular que sujetaba con fuerza. Ella no permitía que nadie lo tocara, sin importar cuán insistentemente se lo pidieran. Los rumores se propagaron como la pólvora. La mayoría de la gente permaneció cautelosa. Temían que manipular tal misterio pudiera invocar fuerzas oscuras más allá de la comprensión humana. Así que decidieron dejar que el mar se llevara a su presa. Según algunas fuentes, la mujer fue devuelta a su embarcación y enviada de nuevo al océano. Aquellos que la habían encontrado estaban inquietos por el encuentro. Tenían miedo de que algo terrible se hubiera puesto en marcha. En la oscuridad de la noche, uno casi podía escuchar susurros de que el Utsuro Bune no era el primero de su tipo en llegar a la costa, ni sería el último. De hecho, ese Utsuro Bune no fue un incidente único y aislado. También existen otros relatos, dispersos a través del tiempo y el espacio. En 1698, se decía que una mujer en un barco hueco había aparecido en Toyohashi. Fue enviada lejos cuando nadie pudo entender su idioma. Y en las décadas que siguieron, continuaron los avistamientos de Utsuro Bune y otras extrañas embarcaciones, cada uno descrito con inquietante similitud, con pasajeros que no hablaban ningún idioma conocido y portaban objetos extraños. La leyenda continúa evolucionando. En 1977, se descubrieron 2 raras impresiones en tinta que revelaron nuevos detalles y ubicaciones vinculadas al Utsuro Bune. Parece que esta historia, este enigma, nunca se ha resuelto del todo. ¿Eran esos visitantes de otros mundos? ¿O probablemente de otros planetas? ¿Podrían esas leyendas, con sus extrañas similitudes, estar vinculadas a la misma verdad? ¿Fueron las embarcaciones Utsuro Bune reales? ¿O son producto de la imaginación? No tenemos una respuesta cierta, aún. Imagina esto. Hace mucho tiempo, en las profundidades de la prehistoria, los alienígenas visitaron la Tierra. Sí, así es.
Según los creyentes de los antiguos astronautas, seres extraterrestres inteligentes hicieron contacto con los humanos hace miles de años. Y no solo eso. Esos visitantes alienígenas influyeron en el desarrollo de nuestras culturas, religiones, tecnologías y tal vez incluso nuestra biología. ¿Recuerdas todos esos seres divinos en muchas religiones antiguas? Bueno, algunos dicen que en realidad eran alienígenas con tecnología avanzada, confundidos con deidades por los primeros humanos. Las pirámides, Stonehenge, estatuas de la isla de Pascua, todo obra de alienígenas, o al menos, es lo que afirman. Los creyentes de los antiguos astronautas a menudo afirman que los humanos son descendientes o creaciones de esos extraterrestres. Supuestamente, los alienígenas bajaron del cielo y dieron inicio a nuestra civilización. Para respaldar sus teorías, estos creyentes señalan los llamados artefactos fuera de lugar. Toman obras de arte antiguas, leyendas o incluso hallazgos arqueológicos inusuales y dicen: «Mira, eso es prueba de contacto alienígena». Por supuesto, los historiadores y arqueólogos convencionales tienen explicaciones diferentes y perfectamente razonables para todo esto. Pero los entusiastas de los antiguos astronautas no están convencidos. En cambio, argumentan que las lagunas en nuestros registros históricos y los misterios que no podemos explicar deben ser obra de extraterrestres. Así que, ¿qué tal si los escuchamos? El proponente más famoso de los antiguos astronautas fue Erich von Däniken, el autor del libro pseudocientífico Carros de los Dioses. Él popularizó la teoría de que muchas deidades antiguas eran en realidad alienígenas. Incluso sugirió que esos extraterrestres eran de piel clara y apariencia aria. Ups. Al mismo tiempo, la noción de extraterrestres antiguos no comenzó con von Däniken. Se remonta a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Novelas de ciencia ficción tempranas como La conquista de Marte, de Edison, y las obras de H.P. Lovecraft coquetearon con la idea primero. El concepto despegó en los años 50, ganó aún más tracción durante la carrera espacial en los años 60 y se convirtió en un fenómeno mundial. Y aunque muchos críticos desacreditaron el trabajo de von Däniken en los años 70, su influencia fue fuerte en los círculos marginales. Sorprendentemente, los científicos de hoy coinciden en que la idea de los antiguos astronautas no es imposible, pero añaden que definitivamente es innecesaria. Todos los llamados misterios de la historia pueden ser explicados a través de la ciencia, la arqueología y la buena vieja ingeniosidad humana. No se necesitan alienígenas. Pero los creyentes de los antiguos astronautas a menudo señalan textos religiosos, sugiriendo que los mitos sobre dioses descendiendo del cielo son en realidad relatos de alienígenas llegando a la Tierra. Toma, por ejemplo, el mito sumerio de los Anunnaki. Algunas personas lo interpretan como alienígenas, viniendo a nuestro planeta para extraer oro y crear humanos como sus esclavos. En la mitología hindú, hay vehículos voladores llamados vimanas, que los creyentes dicen son en realidad antiguas naves espaciales. Ahora finalmente descubramos, ¿los alienígenas visitaron a los humanos antiguos? Bueno, algunas personas piensan que sí, y creen que la Biblia podría tener pruebas de ello. Por ejemplo, en el libro del Génesis de la Biblia hay una historia sobre los hijos de Dios, casándose con las hijas de los humanos. A sus hijos se les llamaba los Nephilim, gigantes que vagaban por el planeta. Algunos cristianos piensan que esos hijos de Dios eran solo diferentes familias de los hijos de Adán y Eva. Pero otros, así como los teóricos de los antiguos astronautas, argumentan que en realidad eran alienígenas que se mezclaron con humanos, creando híbridos mitad humanos, mitad alienígenas. La versión King James de la Biblia incluso traduce Nephilim como gigantes. En el libro de Enoch, que añade más detalles al Génesis, dice que 200 ángeles, conocidos como los vigilantes, vinieron a la tierra, se cruzaron con humanos y les enseñaron todo tipo de cosas, como la metalurgia, la magia y la astrología. Esos ángeles, desobedeciendo a Dios, fueron finalmente encerrados, y Dios envió un diluvio, también conocido como la historia del Arca de Noé, para acabar con los Nephilim y los humanos que habían aprendido conocimiento prohibido. Los creyentes en los antiguos astronautas piensan que esta historia trata sobre alienígenas que se suponía solo debían observar a los humanos, pero rompieron las reglas y se involucraron. Y sus descendientes son los mismos Nephilim, gigantes mitad alienígenas.
Algunos también dicen que los ovnis modernos transportan a esos ángeles caídos o a sus descendientes, que todavía rondan nuestro planeta hoy. Avancemos. En el libro de Ezequiel, el profeta describe una visión salvaje de una enorme nube de fuego con criaturas extrañas y ruedas que brillan como gemas. Esos seres tenían 4 caras, alas y piernas de bronce brillantes. Las ruedas, con ayuda de las cuales se movían, estaban llenas de ojos y podían ir en cualquier dirección sin girar. Suena bastante de ciencia ficción, ¿eh? Los teóricos de los antiguos astronautas creen que Ezequiel describió una nave espacial, posiblemente pilotada por seres extraterrestres. Esta idea ha estado flotando, sin querer hacer un juego de palabras, desde los años 50. Algunos teóricos también afirman que el Arca de la Alianza, el cofre sagrado que contenía los 10 mandamientos, era algún tipo de tecnología alienígena avanzada. Lo mismo ocurre con otros objetos bíblicos, como el Urim y Tumim utilizados para la comunicación divina. En los años 60, algunos autores sugirieron que muchos eventos bíblicos, incluidos los milagros, eran en realidad tecnología alienígena en acción. Aún más sorprendentemente, Barry Downing, un ministro presbiteriano, incluso argumentó que Jesús mismo era un extraterrestre. Señaló ciertos versículos, donde Jesús dijo: «Yo soy de arriba». El ministro creía que eso podría haber sido la prueba de que Jesús había sido un visitante alienígena. Algunos proponentes también sugirieron que la idea bíblica del infierno podría ser en realidad la descripción del planeta Venus. La teoría dice que los antiguos alienígenas podrían haber mostrado a los primeros humanos fotos de la superficie ardiente e inhóspita de Venus, y eso inspiró la idea del infierno. También afirman que Dios y Satanás eran seres alienígenas que no estaban de acuerdo sobre si a los humanos se les debía dar conocimiento prohibido. Otros comparan esto con el mito griego de Prometeo, el héroe que dio a los humanos el conocimiento del fuego. Algunos incluso dicen que el pecado original en la Biblia, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, fue en realidad acerca de la mezcla de descendencia alienígena con los primeros humanos. Pero espera, hay incluso una afirmación de que el libro de las invasiones de la mitología irlandesa, que habla sobre la llegada de los Tuatha Dé Danann, trata en realidad de alienígenas llegando a Irlanda. Según la leyenda, vinieron en nubes oscuras y causaron que el sol desapareciera durante 3 días. Los teóricos de los antiguos astronautas piensan que esto podría ser una referencia a naves espaciales con dispositivos de camuflaje. Ahora, algunas personas piensan que el arte antiguo está lleno de pistas de que los alienígenas visitaron la Tierra hace mucho tiempo. Vamos a sumergirnos más profundamente en los detalles. Los creyentes de los antiguos astronautas señalan dibujos en cuevas, especialmente aquellos de las tribus Hopi y Zuni, que muestran a los Kachinas, ciertos seres espirituales, y dicen que podrían representar en realidad a personas estelares, lo que significa extraterrestres. Argumentan que dibujos similares encontrados alrededor del mundo son la prueba de que los alienígenas visitaron muchas civilizaciones antiguas diferentes. También hay ejemplos de lugares como Australia e Italia. Los dibujos allí se parecen mucho a astronautas con cascos en forma de cúpula. Algunas personas piensan que esos dibujos en cuevas muestran a los primeros humanos encontrándose con alienígenas usando trajes espaciales. Otra fuente de potencial evidencia proviene de pinturas medievales y renacentistas. Los fanáticos de los antiguos astronautas afirman que muchas obras de arte de esta época muestran ovnis. Por ejemplo, en La Virgen y el Niño con el infante San Juan, hay un objeto extraño en el cielo que la gente dice que parece un platillo volador. Encontrarás más en otras pinturas famosas, como La Anunciación de Carlo Crivelli, Glorificación de la Eucaristía de Ventura Salimbeni y El Milagro de la Nieve de Masolino da Panicale. Sin embargo, expertos, como el historiador de arte italiano Diego Cuoghi, argumentan que estos objetos no son ovnis en absoluto. Simbolizan ideas religiosas como ángeles, nubes radiantes y otros. Una de las afirmaciones de antiguos astronautas más populares se basa en las líneas de Nazca en Perú. Estos enormes dibujos en el suelo, que representan animales y formas geométricas, solo pueden ser vistos completamente desde lo alto. Algunos piensan que fueron creados según instrucciones de alienígenas, o que las largas líneas incluso podrían haber sido pistas de aterrizaje para sus naves espaciales.
Al mismo tiempo, los arqueólogos dicen que no hay pruebas de esto. Creen que las líneas fueron realmente utilizadas para propósitos ceremoniales antiguos. Un investigador incluso recreó una figura usando solo herramientas simples para demostrar cómo podrían haber sido hechas por los mismos habitantes de Nazca. Pero espera, hay más que considerar. Algunos artefactos, como el pájaro de Saqqara de Egipto y los artefactos Quimbaya de Colombia-Ecuador, se dice que se parecen a aviones o planeadores modernos. Los creyentes de los antiguos astronautas piensan que estos podrían haber sido modelos de naves espaciales alienígenas, aunque los arqueólogos convencionales están seguros de que son solo representaciones estilizadas de aves e insectos. Entonces, ¿qué pasa con sitios como las pirámides de Giza, Machu Picchu en Perú, Baalbek en Líbano, Stonehenge en Inglaterra y las estatuas Moai en la isla de Pascua? A menudo se les vincula con la idea de extraterrestres. Estas estructuras son tan masivas y están construidas con tal precisión que los humanos de la época no podrían haberlas hecho sin ayuda de extraterrestres. Los arqueólogos convencionales no están de acuerdo y afirman que las personas antiguas tenían las habilidades y la mano de obra para mover incluso piedras enormes. Ha habido experimentos que demuestran que grandes megalitos pueden ser transportados utilizando simples tecnologías antiguas. Y aún así, algunos creyentes argumentan que el repentino surgimiento de la avanzada civilización del antiguo Egipto, y especialmente la construcción de las pirámides y la Esfinge, se debió a la influencia extraterrestre. Ahora observa estas enormes estatuas Moai en la isla de Pascua. Han desconcertado a la gente durante mucho tiempo. Algunos creyentes de la teoría de los astronautas antiguos dicen que no hay forma de que los humanos pudieran haber movido estructuras tan pesadas sin usar tecnología alienígena. Pero en los años 80, un grupo de investigadores ideó un método que involucraba el uso de cuerdas que hacía que las estatuas caminaran a través del paisaje con la ayuda de solo un pequeño equipo de personas. Pero, ¿cómo explicarás este hecho? Algunas culturas antiguas, incluidos los egipcios y algunos nativos americanos, solían alargar artificialmente los cráneos de sus niños. Los creyentes de los astronautas antiguos piensan que lo hicieron para imitar la apariencia de extraterrestres, a quienes podrían haber visto como deidades. El faraón Akenatón y su familia, quienes a menudo son representados con cabezas alargadas y otros rasgos inusuales, también han dado lugar a teorías de influencia alienígena. Los científicos creen que tales rasgos probablemente fueron causados por un trastorno genético, debido a la consanguinidad, que era común en las familias reales. Akenatón era conocido por adorar al dios Sol Atón, y algunos sugieren que su enfoque en el Sol podría estar relacionado con una enfermedad que la luz solar ayudaba a aliviar. Ahora, aclaremos una cosa. Los científicos y arqueólogos convencionales no están comprando las teorías de los astronautas antiguos. Llaman a todo esto pseudociencia, argumentando que tales afirmaciones extravagantes a menudo tergiversan, malinterpretan o incluso falsifican pruebas. El Pentágono ha publicado recientemente un informe y, según The New York Times, no han encontrado ninguna evidencia de extraterrestres, naves espaciales o visitas de extraterrestres. El verano pasado, un exoficial de inteligencia de Estados Unidos llamado David Grush afirmó en una audiencia del Congreso que Estados Unidos podría haber estado escondiendo programas secretos durante décadas para detectar y estudiar a los extraterrestres y su tecnología. Incluso dijo que Estados Unidos tenía piezas de naves espaciales alienígenas y hasta restos alienígenas reales. Sin embargo, el informe de 63 páginas, elaborado por la Oficina de Resolución de Anomalías del Departamento de Defensa de Estados Unidos, dice que desde los años 60, las personas han estado confundiendo aviones espía americanos y drones con ovnis, o lo que ahora llaman fenómenos anómalos no identificados. El portavoz del Pentágono, Patrick Ryder, dijo que mantenían una mente abierta, pero no encontraron pruebas de extraterrestres o programas gubernamentales ocultos. Mencionó que la mayoría de los avistamientos eran solo objetos normales o identificaciones erróneas. En febrero del año pasado, después de que se derribaran algunos objetos voladores no identificados sobre Estados Unidos y Canadá, se creó un grupo interinstitucional para investigar la situación de los ovnis.
En ese momento, John Kirby del Consejo de Seguridad Nacional señaló que este fenómeno había existido durante mucho tiempo, pero que administraciones anteriores realmente no habían intentado explicarlo. Ahora, ¿por qué es tan popular la teoría de los astronautas antiguos? El cerebro humano necesita una manera fácil de explicar cosas incomprensibles, y achacarlas a algunos poderes extraterrestres es una manera simple de hacerlo. Los partidarios de la teoría a menudo toman fragmentos fuera de los contextos históricos y culturales, ignorando el significado más amplio de esas piezas. Además, asumen que las tecnologías alienígenas deben ser similares a las nuestras, y que los extraterrestres deben estar interesados en las mismas cosas que los humanos, lo que sería muy improbable incluso si los extraterrestres existieran. La teoría de los astronautas antiguos, a pesar de su popularidad en ciertos círculos, está clasificada por la comunidad científica como pseudociencia, ya que no cumple con los principios del método científico, y a menudo se basa en la distorsión de hechos o analogías falsas. Al mismo tiempo, pensándolo bien, el universo es inconmensurablemente enorme. ¿Realmente suena posible que en el vasto cosmos que está expandiéndose constantemente, seamos la única civilización inteligente y tecnológicamente avanzada? ¿Qué piensas tú? Escribe tu opinión en los comentarios. Es una noche clara y estás afuera, mirando las estrellas. La Vía Láctea por sí sola parece abrumadoramente enorme. Revisas tu teléfono y descubres que la galaxia en la que te encuentras en este momento exacto tiene 100.000 años luz de ancho. A escala, un año luz ya es una distancia muy larga. Por ejemplo, se necesitan 4,2 años luz para ir de la Tierra a Próxima Centauri, que es la estrella más cercana a nuestro planeta, además del Sol. Entonces, 100.000 años luz es mucho más de lo que los humanos normales podemos comprender. Y eso es solo una galaxia. Hay mucho más por ahí. Ahora, mirando estos datos, parece bastante improbable que seamos la única forma de vida que existe, ¿no es así? Pero, ¿cómo es que nunca hemos encontrado nada más hasta ahora? Ok, dejemos una cosa clara. La vida extraterrestre no significa necesariamente que estemos hablando de personitas verdes. También puede significar microorganismos, bacterias y plantas que se pueden encontrar en otros planetas. Hola, terrícola. Si crees que eres especial porque vives en el único planeta habitable, piénsalo de nuevo. ¿Qué hace que un planeta sea adecuado para la vida? Un montón de factores como el propio mundo, sus vecinos y la estrella que orbita. Un planeta habitable es básicamente uno que puede sostener vida, con cosas como acceso al agua, fuentes de energía y nutrientes. La Tierra, por ejemplo, está en el punto óptimo conocido como la zona habitable, donde puede tener agua líquida en su superficie. Pero solo estar en esta zona no significa automáticamente que un planeta sea habitable. Factores como niveles absurdos de radiación pueden hacer que sea inhabitable, incluso si tiene la temperatura adecuada. Así que, en resumen, necesitamos agua, algo para orbitar y un conjunto de nutrientes de origen químico que se pueden encontrar en la tabla periódica de los elementos de Mendeleev o en esos tentempiés raros que compras. Mira este exoplaneta llamado K218b. El término exoplaneta no significa que sea exótico, solo indica que está ubicado fuera del sistema solar. La mayoría de los planetas necesitan orbitar algo, a menos que estemos hablando de planetas errantes, que básicamente son cosas del tamaño de un planeta que están flotando en el espacio, pero que no orbitan alrededor de ninguna estrella o enana marrón. En lugar de nuestro Sol, K218b orbita una enana roja llamada K218. No es una estrella común que puedas ver a simple vista en el cielo nocturno. Esta es difícil de observar debido a su baja luminosidad. K218b es, de hecho, un planeta muy lejano. Está ubicado a 38 parsecs de la Tierra. Un parsec es aproximadamente 31 billones de kilómetros. Haz los cálculos. Pista: muchos ceros. K218b es un subneptuno, lo que significa que tiene un radio menor que Neptuno. Sin embargo, es mucho más grande que nuestra humilde morada. Su radio es aproximadamente 2,6 veces el de la Tierra. En cuanto a su peso, K218b es mucho más pesado que la Tierra. Es aproximadamente 8 veces más masivo. A este planeta le toma 33 días para orbitar su estrella y recibe casi la misma cantidad de luz estelar que la Tierra del Sol.
Este planeta tiene una intensidad de luz de 1,28 veces mayor que la de la Tierra y una temperatura de equilibrio de menos 2 grados Celsius. No significa que K2-18b se sienta como Nueva York en enero. Solo nos da una idea de la temperatura teórica existente. La temperatura de equilibrio planetario es básicamente la temperatura que tendría un planeta si estuviera equilibrado a la perfección en términos de radiación. Es cuando la cantidad de calor que sale de un planeta es la misma que la de calor que entra. Los billones de kilómetros que nos separan no son un problema para telescopios potentes como el telescopio espacial Kepler, que descubrió este planeta, y el James Webb, que ahora está estudiando su atmósfera. En 2019, los científicos anunciaron que encontraron vapor de agua en la atmósfera del exoplaneta K2-18b, lo que generó un gran interés hacia este mundo extravagante. 4 años después, el telescopio Webb detectó dióxido de carbono y metano en el aire de este planeta. El dióxido de carbono es básicamente nuestro mejor amigo aquí en la Tierra. Los humanos lo necesitan para respirar adecuadamente y mantener el pH de nuestra sangre en equilibrio, y las plantas también lo adoran porque las ayuda a producir oxígeno a través de la fotosíntesis. Obviamente, no podemos sobrevivir sin él. Tampoco sin el metano. Sin embargo, esta pequeña joya emocionó aún más a algunos científicos debido al descubrimiento de unas curiosas moléculas de gas dimetilsulfuro en su atmósfera. En 2023, científicos de la Universidad de Cambridge detectaron moléculas basadas en carbono como metano y dióxido de carbono en el exoplaneta K2-18b con la ayuda del telescopio James Webb. Esto podría indicar que este exoplaneta podría tener una atmósfera rica en hidrógeno y una superficie acuosa. Hay una posible presencia de sulfuro de dimetilo, conocido como DMS, en la mezcla. En la Tierra, esta sustancia suele estar vinculada a la vida, ya que normalmente es producida por el fitoplancton en los océanos. El hecho de que estemos captando indicios de DMS en K2-18b es como encontrar un boleto dorado en una barra de chocolate cósmico. Te pone la piel de gallina, ¿no es así? ¿Y por qué es tan importante el DMS?, te preguntas. Bueno, es un poco como un superhéroe en nuestro planeta, ya que desempeña un papel crucial en el ciclo del azufre e incluso afecta nuestro clima al ayudar a formar nubes. Y detectar DMS en otros planetas podría ser una señal de vida similar a la nuestra. Parece que este planeta es un buen lugar con su temperatura no tan extrema y todos los nutrientes adecuados para mantenernos vivos. Entonces, ¿qué opinas de su aspecto general? Probablemente le tomó al planeta unos buenos millones de años para formarse. Aunque las cosas podrían calentarse mucho en las profundidades subterráneas, no debería hacer una gran diferencia en la superficie. Algunos expertos creen que podría albergar un océano de agua o lava fundida, con una atmósfera rica en hidrógeno, parecida a un gigante gaseoso como Urano o Neptuno. En realidad, este no coincide con nuestros estándares terrestres, ya que nuestra atmósfera está compuesta principalmente de nitrógeno. Si hay un océano, es probable que esté bajo una gruesa capa de hielo y roca, lo que podría alterar el clima del planeta. Una vez que las cosas se ponen realmente calientes, la línea entre el océano y el cielo se difumina. No estamos completamente seguros de si hay un océano líquido en K2-18b y es complicado verlo desde lejos. Solo mirar el tamaño y el peso del planeta no nos dará la respuesta. Toda la cuestión del océano de agua líquida está en el aire. Inicialmente, pensábamos que el agua en un estado supercrítico era más probable, pero nuevas observaciones apuntan hacia un océano líquido. Gases sospechosos como hidrocarburos y amoníaco podrían estar moviéndose del aire al agua si hay un océano, lo que podría significar que no hay una línea clara entre el cielo y el mar. Pero algunos expertos dicen que un océano de roca fundida podría estar haciendo lo mismo. Otros piensan que una configuración de mini Neptuno rica en gases podría explicar las cosas también. El telescopio espacial Hubble hizo algunas averiguaciones y descubrió que el K2-18b tiene una atmósfera llena de hidrógeno. Creen que podría haber vapor de agua también, pero es un poco misterioso. Al parecer, el telescopio espacial James Webb echó un vistazo y vio menos del 0,1% de vapor de agua, posiblemente porque el planeta tiene una estratosfera seca. En cuanto al amoníaco, es casi inexistente en ese mundo lejano. El metano y el dióxido de carbono parecen ser dominantes en la atmósfera, constituyendo alrededor del 1%. Pero no esperes ver otros óxidos de carbono uniéndose a la fiesta. Su concentración es solo una suposición en este momento.
La atmósfera de K2-18b es solo una pequeña fracción de su masa total, alrededor del 6,2%, y probablemente tiene un ambiente similar a Urano y Neptuno. En cuanto a la niebla, no hay mucho que decir, y las nubes de agua son un poco misteriosas. Probablemente sean heladas, aunque también existe la posibilidad de algunas nubes de agua líquida. Además del agua, la atmósfera también podría contener algunas nubes de cloruro de amonio, sulfuro de sodio, cloruro de potasio y sulfuro de zinc, dependiendo de la composición del planeta. Y parece que las cosas podrían calentarse un poco en lo alto de la atmósfera, con una inversión térmica causando una situación de estratosfera. Simplemente un día normal en el espacio exterior. Hasta ahora, los científicos han propuesto varios modelos climáticos que podría tener este planeta. Por ejemplo, algunos de ellos piensan que hay la misma temperatura en todo el planeta, a menos que el planeta esté girando muy rápido y la diferencia de temperatura entre los polos y el ecuador sea mínima. Pero en este punto, todo esto son especulaciones. La cantidad de radiación que recibe K2-18b de su estrella es similar a la que recibe la Tierra. La temperatura en el planeta puede variar desde muy fría hasta bastante cálida. Si puede sostener la vida depende de su atmósfera y nubes. Los científicos creen que los microorganismos de la Tierra podrían sobrevivir allí, incluso con todo el hidrógeno. Pero es difícil saber si hay vida en K2-18b porque los gases que usualmente buscamos podrían no funcionar en su atmósfera. Los científicos piensan que el telescopio espacial James Webb podría detectar diferentes indicadores de vida en el planeta con suficientes observaciones. Sin conocer idiomas, la gente de diferentes países no podría comunicarse eficazmente entre sí. Imagina si alguna civilización extraterrestre enviara un mensaje a la Tierra. ¿Cómo descubriríamos sus intenciones? Tal vez, ¿quieren conocernos mejor? ¿O es una advertencia sobre una invasión a gran escala? Debe ser terriblemente difícil salvar la distancia entre nosotros y criaturas cuyas mentes, cuerpos y hábitats son totalmente diferentes de los nuestros. Así que, para practicar la decodificación de posibles mensajes extraterrestres, un grupo liderado por un artista creó un mensaje de prueba proveniente de las estrellas. Fue la misiva más alienígena que el mundo haya visto jamás. Aunque fue escrita para humanos por humanos, era tan no humana como fuera posible. El mensaje fue enviado desde Marte a la Tierra, y 3 observatorios detectaron la transmisión 16 minutos después. Desafortunadamente, hasta ahora, nadie ha descifrado el mensaje, aunque muchos han estado intentando hacerlo. Solo hay 3 personas en el mundo que saben qué significa el mensaje. Una de ellas es la fundadora del proyecto, Daniela de Paulis. Ella y otros 2 coautores crearon el mensaje tras consultar con científicos, poetas, programadores y filósofos de todo el mundo. El principal desafío para ellos fue deshacerse de la antropocentricidad para hacer el mensaje tan alienígena como fuera posible. Así que el equipo descartó inmediatamente cualquier tipo de comunicación basada en el lenguaje, aunque ahora se niegan a confirmar o negar que el mensaje contenga texto. Los creadores también estaban considerando el uso de las matemáticas. Sí, los conceptos fundamentales de esta ciencia son universales, pero diferentes culturas pueden representar las matemáticas de manera distinta. De Paulis y su equipo lucharon para componer el mensaje durante años y experimentaron un bloqueo creativo enorme. Pero finalmente, en 2019, la idea se formó. 3 años después, en 2022, ocurrió un gran avance cuando el equipo se inspiró en un cuento llamado Un signo en el espacio. Y un mes antes de la transmisión, un astrónomo se unió al equipo, añadiendo un toque matemático al mensaje para hacerlo más universal. Desde el primer anuncio, el proyecto ha atraído a muchos amantes de los rompecabezas. Comenzaron a intercambiar ideas, esperando resolver el misterio. Algunos de ellos estuvieron entre las primeras personas en extraer el mensaje bruto de la transmisión del orbitador ExoMars. Era una cadena de 40 gigabytes de números entrelazados con el mensaje alienígena. Si hubiera sido real, habría llegado sin previo aviso, por supuesto. Pero en este caso, la señal llegó en un momento programado con precisión. Ahora, imagina pelar capas de una cebolla. Así fue como se veía el filtrado del segmento de datos. Pero después de una semana de esfuerzo, los entusiastas recibieron una imagen de 5 grupos moteados contra un fondo en blanco. Después de eso, comenzó la especulación sobre el significado de esta imagen.
¿Podría el mensaje estar insinuando la apariencia de los alienígenas? ¿Era código Morse? ¿Quizás escondía algunos secretos genéticos? Un usuario incluso alistó a ChatGPT para ayudar a descifrar el mensaje. También hubo una teoría de que la imagen era un mapa estelar con la ubicación de la civilización alienígena. Otra sugería que los puntos que semejaban constelaciones podrían ser moléculas, probablemente parte de la biofirma del mundo extranjero. Pero el desciframiento es el proceso de dar sentido a un mensaje para el cual solo el destinatario previsto tiene una clave. Por eso este tipo de desciframiento de códigos es mucho más difícil que la decodificación, porque necesitas adivinar la clave que falta. Otra parte complicada es dónde empezar. Cada intento se siente como un golpe en la oscuridad. Podrías creer que has comenzado a ver patrones, pero necesitas detenerte y pensar si realmente es así, o si solo estás proyectando. La comunidad sigue intentando decodificar el mensaje. En este momento, hay más de 30 ideas sobre cómo hacerlo. Solo después de eso las personas pueden intentar comprender su significado completo. ¿Y tú? ¿Te gustaría intentar participar en el proceso? ¿Quizás tienes una idea? Entonces compártela con nosotros. A mediados del siglo pasado, los platillos voladores estaban constantemente en los titulares. América estaba experimentando un aumento de avistamientos de ovnis reportados. Por lo tanto, no debería sorprender que las autoridades estadounidenses, concretamente la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, crearan un par de programas de corta duración. Estos fueron el Proyecto Signo y el Proyecto Grudge, y su objetivo principal era investigar ese fenómeno. Estos programas fueron seguidos por posiblemente el más famoso de todos, el Proyecto Libro Azul. Fue un estudio gubernamental a gran escala, que duró desde 1951 hasta 1969. El iniciador de este programa fue el mayor general Charles P. Cabell. Era un exdirector de inteligencia de la Fuerza Aérea. El Proyecto Libro Azul recopiló meticulosamente más de 12.600 informes sobre personas que veían objetos no identificados y extraños en el cielo. Después de una investigación exhaustiva, se determinó que la mayoría de ellos tenían explicaciones naturales y bastante mundanas. En cuanto al resto de los informes, los miembros del Proyecto Libro Azul simplemente no tenían suficientes datos para evaluarlos. Por eso, el apoyo a sus esfuerzos disminuyó. Oficialmente, el Proyecto Libro Azul se cerró en diciembre de 1969. Pero, aparentemente, no hizo que las autoridades estadounidenses perdieran interés en los avistamientos de ovnis. Porque a mediados de diciembre de 2017, el mundo descubrió que a finales de los años 2000 habían lanzado en secreto un programa de investigación de ovnis más. De acuerdo con ciertos documentos, las autoridades estadounidenses gastaron alrededor de $22 millones durante un periodo de 4 años en un proyecto llamado el Programa de Identificación de Amenazas de Aviación Avanzada, también conocido como AATIP. Este proyecto se inició en 2007 y su objetivo principal era estudiar los fenómenos OVNI. Lo más probable es que toda esta actividad fuera desencadenada por el incidente Tic Tac de 2004. Fue entonces cuando algunos pilotos de la Fuerza Aérea de EEUU avistaron objetos voladores no identificados frente a la costa de California. Los capturaron en video. Ninguno de los pilotos pudo averiguar qué eran estos objetos. Se comportaban de una manera extraña, como si nuestras leyes de la física no se aplicaran a ellos. Según se informa, volaban a velocidades extremadamente altas y giraban en movimientos impredecibles. Parece que después de ese incidente, las autoridades estadounidenses decidieron investigar si esos objetos podían ser identificados o no, y si no, estaban ansiosos por saber de dónde provenían y si representaban una amenaza. Cuando se publicó la historia del proyecto en The New York Times, los funcionarios anunciaron que el estudio había sido terminado en 2012. Sin embargo, hubo personas que afirmaron que el programa aún continuaba. Uno de ellos era un oficial de inteligencia militar que dirigía el programa hasta que renunció en octubre de 2016. En cualquier caso, echemos un vistazo más de cerca a este misterioso programa. De hecho, las áreas de investigación financiadas por el proyecto se asemejaban a cosas que podrías encontrar en Star Trek. Por ejemplo,
Una subvención fue para el estudio de agujeros de gusano traversables, portales estelares y energía negativa. Este estudio fue realizado por Eric Budwood Davis de EarthTech International Inc. Otra subvención patrocinó la investigación sobre encubrimiento de invisibilidad. Un área más de estudio incluyó propulsión por curvatura, energía oscura y la manipulación de dimensiones extra. Esta investigación fue llevada a cabo por un físico teórico y director de la organización sin fines de lucro Icarus Interstellar. Como ya hemos mencionado, todos estos estudios recibieron al menos $22 millones de financiación, pero esta suma podría haber sido mucho mayor. Nadie ha revelado por qué o cómo se les otorgaron subvenciones tan enormes a estos estudios bajo el programa AATI. Los resultados del estudio tampoco son conocidos públicamente. Los criterios para elegir estos campos de investigación podrían ser que los motores de curvatura y los portales estelares pudieran ser útiles para civilizaciones extraterrestres viajando distancias interestelares para visitar nuestro planeta. Aún así, algunas personas no están contentas de que campos de estudio tan cuestionables estén recibiendo un financiamiento gubernamental sustancial. Bien, parece que los científicos han encontrado un objeto extraño en el espacio, WD0032-317b, y no están seguros de si es una estrella o un planeta. Lo que sí sabemos es que está ubicado a 1400 años luz de nosotros y nos hace cuestionarnos lo que creíamos saber sobre el universo. Permíteme explicar el dilema. Podemos distinguir si algo es una estrella o un planeta al considerar la masa del objeto o la cantidad de materia que posee. Las estrellas tienen una gran masa, lo que les proporciona una fuerte gravedad que las comprime intensamente. Esta compresión genera altas temperaturas en su interior, lo que hace que brillen con intensidad. Los planetas tienen menos masa, por lo que su gravedad es más débil. No experimentan la misma compresión ni las altas temperaturas que las estrellas. En cambio, los planetas brillan porque reflejan la luz de sus estrellas, tal como nuestra hermosa Tierra lo hace con el Sol. Y este raro fenómeno se encuentra en una categoría intermedia, ya que lo consideramos una enana marrón. Es un tipo especial de protoestrellas grandes y gaseosas. Las enanas marrones suelen ser similares a Júpiter en cuanto a su atmósfera, pero son mucho más grandes en tamaño, entre 13 y 80 veces más. Si una enana marrón tiene más de 80 veces la masa de Júpiter, puede empezar a quemar hidrógeno, como una estrella. Esto es lo que hace que las estrellas brillen. Pero normalmente las enanas marrones no son tan calientes como las estrellas. Su incapacidad para quemar hidrógeno incluso les ha valido el apodo de estrellas fallidas. Arden a unos 2200 grados, mucho menos que la mayoría de las estrellas. Pero este objeto desafía la norma. Su temperatura alcanza unos increíbles 7700 grados centígrados. Pongamos eso en perspectiva. El día más caluroso registrado en la historia ocurrió en el Valle de la Muerte, California, hace más de 100 años, con una temperatura de 57 grados centígrados. La gente de entonces debió sentir que se derretía junto con todo a su alrededor. Ahora imagina acercarte al Sol como si fueras de viaje a Venus. Venus puede alcanzar temperaturas asombrosas de 460 grados. Sin embargo, no importa tanto la distancia. Mercurio es el planeta más cercano al Sol, pero aún así es más frío que Venus. Venus es extremadamente caliente debido al efecto invernadero. ¿Sabías que Venus podría haber sido un lugar encantador para vivir hace muchísimo tiempo? O al menos para albergar alguna forma de vida, pero en algún momento empezó a atrapar dióxido de carbono y finalmente creó este espeso horno lleno de niebla que no deja salir el calor. Por eso es tan difícil explorarlo. Lo máximo que una sonda logró durar en Venus fue 2 horas. Entonces llegas al Sol. Su superficie arde a unos increíbles 5500 grados. Y lo que es fascinante es que esta extraña estrella marrón de la que estamos hablando es aún más caliente. Es decir, no es más caliente que el núcleo del Sol, cuyas temperaturas alcanzan los 15 millones de grados, pero aún así es impresionante que una enana marrón sea tan caliente. Al menos eso pensaban todos hasta que se dieron cuenta de por qué sucedía. La enana marrón está muy cerca de otra estrella que entra en la categoría de enana blanca. Están tan cerca entre sí que nuestra misteriosa estrella completa una órbita alrededor de su amiga enana blanca en tan solo 2,3 horas. Uf, qué viejos seríamos allí. Como están tan cerca, están bloqueadas por marea como la Luna y la Tierra. Eso significa que un lado de esta enana marrón siempre mira hacia la enana blanca y el otro lado está eternamente en la oscuridad. Debido a todo esto, nuestra enana marrón está sobrecalentada solo de un lado.
y su lado diurno fue lo que nos confundió, mientras que la temperatura en el lado nocturno es lo que se esperaría de una enana marrón, entre 1000 y 2700 grados. Pero estas condiciones extremas no durarán mucho. Una temperatura tan alta hace que las moléculas en la atmósfera de la enana se descompongan en átomos individuales, y mientras sus moléculas se desintegran, esta enana marrón está desapareciendo lentamente. Y si crees que la enana marrón es caliente, ¿qué dirías de Eta Carinae? Es una estrella ubicada a unos 7500 años luz de la Tierra en la constelación Carina. Pertenece a un grupo exclusivo de estrellas que llamamos variables azules luminosas. Un astrónomo la notó por primera vez en el siglo XVII, pero en aquel entonces era solo una estrella de brillo medio. Casi 200 años después, otro astrónomo la estaba observando, pero esta vez era una estrella muy brillante, una de las más brillantes en el cielo. Unos años después, alcanzó el nivel más alto de brillo en un evento llamado la Gran Erupción. Cuando ocurrió, la estrella podía verse fácilmente en el cielo nocturno. Emitió tanta luz como una explosión de supernova. Permaneció así durante un par de años, que no es lo que usualmente ocurre con las estrellas en explosión. Después de que la fiesta alcanzó su apogeo, la estrella decidió que era hora de irse. Sin embargo, aún duda, por lo que sigue viva, pero más tenue que antes. También hay una nebulosa alrededor de Eta Carinae. Es una envoltura hecha de gas y polvo que se formó durante la Gran Erupción. Incluso bloqueó parte de la luz de la estrella. Eta Carinae es un sistema estelar binario. Significa que hay dos estrellas que orbitan una alrededor de la otra. Un componente tiene una temperatura de aproximadamente 15.000 grados y la otra de 35.000 grados. La estrella principal del sistema Eta Carinae, que es la más masiva de las dos, es 100 veces más pesada que nuestro Sol. Debido a su enorme masa, los científicos predicen que esta estrella podría explotar en un evento poderoso conocido como supernova, pero esto no ocurrirá por varios miles de años más. Entonces, a estas alturas ya podrías haber adivinado qué es lo más caliente del universo. ¡Tada! Una supernova. La supernova es lo que nos indica que la vida de una estrella ha terminado. Estamos hablando de las explosiones más potentes del espacio. Ocurren cuando una estrella que es entre 8 y 40 veces más masiva que nuestro Sol falla. Su núcleo ya no puede generar suficiente energía a través de un proceso llamado fusión, por lo que la estrella no puede ni siquiera soportar su propia gravedad. Es como un agotamiento estelar, demasiado trabajo que una estrella no puede manejar y su núcleo colapsa. Durante una supernova, las temperaturas en el núcleo de la estrella pueden alcanzar 6000 veces más que en el núcleo del Sol. O a veces, un tipo específico de estrella llamada enana blanca reinicia repentinamente su fusión nuclear y ¡bam!, tienes una supernova de nuevo. La supernova de Kepler ocurrió a principios del siglo XVII y fue el último gran evento de supernova que observamos directamente desde la Tierra. En promedio, las supernovas en nuestra galaxia ocurren 3 veces por siglo. También tuvimos una supernova más pequeña en 1987, cuando una estrella supergigante azul explotó en una de las galaxias satélite de la Vía Láctea, que conocemos como la Gran Nube de Magallanes. Esta explosión fue tan fuerte que la gente pudo observarla a simple vista, a pesar de que estaba increíblemente lejos, a 168.000 años luz de nuestro planeta. Qué tema para los días de verano, ¿no? Pero mira esto, también podemos hablar sobre lo más candente que las personas han creado. En un lugar sorprendente, Suiza, no estamos hablando de chocolate caliente, un grupo de científicos creó una sopa subatómica llamada plasma de quarks o gluones. En este experimento, la temperatura alcanzó 250.000 veces la del núcleo del Sol. El propósito de este experimento era recrear las condiciones que existieron poco después del Big Bang, cuando el universo aún estaba en un estado de caos. Está bien, llevémoslo a un nivel aún más extremo. En teoría, las cosas pueden volverse aún más calientes. ¿Has oído hablar de la temperatura de Planck? Es una temperatura increíblemente alta con números tan elevados que ni siquiera podemos imaginar. Una supernova es como un té tibio comparado con esta locura. ¿Y quién sabe qué le ocurre a la materia a estas temperaturas? Bueno, hemos terminado. Ya puedes volver a tu universo habitual. ¡Buen viaje! 1994. Estaba oscuro, así que nadie vio a 2 siluetas abrir las salidas de emergencia de un complejo de cúpula de vidrio en Arizona conocido como Biosfera 2. Estaban decididos a liberar a 7 personas que habían permanecido encerradas allí durante un mes, que habían arriesgado sus vidas en nombre de la ciencia. La misión fue cumplida, pero los sujetos fueron acusados de allanamiento y vandalismo. Los vándalos eran Abigail Allin y Mark Van Thilo.
fueron 2 de los primeros 8 desventurados que vivieron en ese lugar como conejillos de indias, y no querían que nadie más pasara por los mismos horrores que ellos habían experimentado. $150 millones fueron gastados para ver si los humanos podían crear condiciones de vida adecuadas en otros planetas, como Marte. Para ello, los científicos construyeron un minimundo con más de 3.000 especies de plantas y animales. Biosfera 2 era un hábitat sellado de más de 1 hectárea, con su propio mini bosque tropical, una playa privada con un arrecife de coral, una sabana de pastizales, un pantano e incluso un desierto. Entre 1991 y 1993, nada podía entrar ni salir de ese lugar. El grupo de 8 personas encerradas allí se autodenominaban biosferianos y vestían monos parecidos a los de Star Trek. Cultivaban su propia comida y respiraban su propio aire. Comenzaron con altas expectativas y un desayuno al estilo de un hotel 5 estrellas. Pero con el paso de los meses, las cosas tomaron un giro más sombrío. El equipo entero estaba muriendo de hambre y tornándose de color naranja. En la Biosfera 1, que era la Tierra real, podías pedir una pizza en 2 minutos, pero dentro de la Biosfera 2 les llevó 4 interminables meses preparar un estilo margarita. Tuvieron que cosechar trigo para la masa y ordeñar cabras para elaborar el queso. El objetivo era ser completamente autosuficientes y se convirtieron en parte de una atmósfera literalmente. Cuando exhalaban, su dióxido de carbono alimentaba a los camotes que estaban cultivando, y estos se convertían en parte de ellos, ya que básicamente consumían los mismos carbonos una y otra vez. Tenían tantos festines de camote que su piel en realidad se tornó naranja debido a todo el exceso de beta-caroteno. Lo que parecía una situación divertida en aquel entonces resultó ser un gran problema. Los rendimientos de los cultivos en la Biosfera 2 fueron un total fracaso y la tripulación estaba muriendo de hambre. Estaban enloqueciendo por eso, y momentos de rabia repentina los llevaban a hacer cosas lamentables, como robar plátanos de la despensa del sótano. En algún momento tuvieron que ponerle un candado al congelador. Durante los primeros 6 meses, cada uno de ellos perdió entre 8 y 26 kilogramos de peso. Todos los días alguien se encargaba de pesar los alimentos frescos para el cocinero y de registrar la información nutricional en la computadora para asegurarse de que la tripulación alcanzara sus objetivos recomendados de calorías, proteínas y grasas. Al inicio las comidas se servían al estilo buffet, pero a medida que la tripulación se iba sintiendo más hambrienta, los cocineros empezaron a dividir meticulosamente su comida en porciones iguales. Su dieta, compuesta por batatas, zanahorias, frutas y ocasionalmente carne los domingos, estaba destinada a mantenerlos activos durante esas agotadoras semanas de 80 horas de trabajo físico intenso. Los biosferianos terminaban cada comida sintiéndose aún hambrientos y tenían sueños recurrentes de hamburguesas de McDonald's, sushi, barras de Snickers y tarta de queso. El aire se estaba agotando, el lugar entero estaba completamente sellado, con acero y vidrio en la parte superior y un sólido suelo de acero en la parte inferior. Los gerentes se aseguraban de revisar todo lo que ingresaba para evitar que los materiales sintéticos emitieran gases nocivos. Las áreas de vida estaban equipadas con lana y madera, y no podían usar desodorantes químicos ni soplar velas de cumpleaños. Los biosferianos contaban con la comida que cultivaban y su mini selva tropical para producir suficiente oxígeno para sobrevivir. Sin embargo, estaban perdiendo oxígeno muy rápido, ahogándose en sus propias emisiones de dióxido de carbono, y lo peor de todo, no tenía idea del porqué. Con otros 9 meses de experimentación por delante, los niveles de oxígeno habían disminuido del 21% a alrededor del 15%. Lo que era como vivir en la cima del monte Fuji. Se sentían terriblemente mal. Básicamente se arrastraban por la biosfera. Ni siquiera podían terminar una frase sin detenerse para recuperar el aliento. Luego, la apnea del sueño comenzó a manifestarse, con algunos de ellos despertándose jadeando por aire. Para reducir los niveles de carbono en la Biosfera 2, intentaron algunas maniobras desesperadas, como hacer crecer plantas como locos, reducir al máximo el riego del suelo e incluso renunciar a la labranza. Nada funcionó, así que todos acordaron que habían llegado a un punto peligrosamente bajo y pidieron ayuda.
camiones refrigerados llegaron para bombear oxígeno puro en la biosfera 2. Tan pronto como el gas comenzó a fluir, estallaron en risas y comenzaron a correr. El ecosistema estaba totalmente desordenado. Los colibríes y las abejas desaparecieron después de un par de meses, por lo que las plantas ya no eran polinizadas. Los gusanos y los ácaros atacaban los cultivos y las cucarachas se apoderaron de todo. Se introdujeron 4 especies de cucarachas para reciclar materia orgánica, pero la cucaracha común de casa fue la última superviviente. De alguna manera se infiltraron y se multiplicaron, convirtiéndose en una seria amenaza para los cultivos. Por la noche, la cocina se inundaba de cucarachas tan pronto como se apagaban las luces. Para combatir la infestación, el grupo untó tazas de café con lubricante y puso trozos de papaya adentro como cebo. Las cucarachas trepaban adentro, pero no podían escalar los lados resbaladizos para escapar. Tener hambre, sufrir falta de oxígeno, lidiar con plagas de insectos. Eso es suficiente para volver loco a cualquiera. Las acaloradas discusiones dieron lugar a tazas lanzadas y a personas escupidas. Finalmente todo el grupo se dividió en 2. Dejaron de hablar y podían cruzarse en los pasillos sin siquiera hacer contacto visual. La mitad de ellos querían más comida y oxígeno para continuar la investigación con cierta dignidad, mientras que la otra mitad creía en la supervivencia sin ayuda externa, sin importar los costos. La verdad es que la cámara sellada había sido violada mucho antes de todo eso. Apenas 2 semanas después de que entraron, una biosferista llamada Jane Pointer se cortó la punta del dedo en un accidente de cocina mientras hacía arroz. El médico del lugar intentó coser la parte de nuevo, pero no funcionó y su dedo se volvió negro en pocos días. Fue a un hospital externo para una cirugía y un par de horas más tarde se escabulló de nuevo al interior. Llevaba una bolsa de lona llena de suministros como piezas de computadora y película a color. Los periodistas solo se enterarían de esa entrega astuta meses después, y debido a eso, muchas personas empezaron a cuestionar la credibilidad de todo el experimento. Los medios trataron el proyecto como un reality show y lo etiquetaron como entretenimiento ecológico de moda. Las noticias principales de todo el mundo lo hicieron sonar como si sus participantes estuvieran al borde de perder la vida, hasta el punto en que las familias se preocuparon y empezaron a llamar a los biosferianos para verificar si realmente estaban bien. El grupo sentía que estaba en un zoológico humano, con turistas que venían desde lejos para mirar dentro de la jaula de cristal. Solo en los primeros 6 meses, más de 150,000 personas visitaron el lugar. Biosfera 2 terminó convirtiéndose en un chiste de la cultura pop. Incluso inspiró una película de comedia llamada Biodome y décadas de sketches divertidos. Podrías preguntarte por qué ninguno de los participantes abandonó el experimento y salió por la puerta principal. Bueno, ninguno de los ambientalistas quería ser el primero en admitir que todo eso era demasiado para manejar. Además, todos seguían esperanzados en que de alguna manera podrían resolver el rompecabezas de la construcción de la Tierra número 2. Al final, lograron encontrar las 7 toneladas de oxígeno faltante. Habían sido absorbidas por el concreto. A pesar de que estar sin aliento todo el tiempo podría parecer el mayor desafío al que se enfrentaron, los biosferianos dijeron que aprender a lidiar con las personas en un entorno cerrado fue incluso más difícil. Parece que el experimento fue un tremendo fracaso, pero el grupo aprendió muchas lecciones valiosas. Demostraron que un ecosistema sellado podía funcionar durante años. Contribuyeron a los estudios sobre la restauración de arrecifes y su granja demostró que se podía lograr una alta productividad y un completo reciclaje de nutrientes sin recurrir a productos químicos tóxicos. Y en caso de que te lo preguntes, este no fue el fin del complejo de vidrio. La segunda misión dentro de la Biosfera 2 tuvo lugar en marzo de 1994. Ahora puedes volver al comienzo del video para comprender cómo se desarrolló esto.